Bien, hermanos, que el Señor nos bendiga en esta tarde maravillosa, ¿no? Hermoso. Ya vienen los días lindos y nos gozamos, nos alegramos. La otra vez con mi hijo Enzo decía, ¿cómo puede ser que hay gente que le gusta el invierno? Bueno, pero los hay. Así que bueno. Hermanos, quiero compartir hoy una palabra que está en el Salmo 123. El Señor nos bendiga en esta tarde. Vamos a leer tan solo el 1 y el 2. Y es muy cortito, así que por ahí. ¿Estamos? Es muy cortito, son unos versículos nada más. Y dice así: a ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. He aquí como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. Amén. ¿Lo leemos de nuevo? Dice: a ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. He aquí como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. Amén. Oramos. Padre, te damos gracias en esta tarde por este día. Nos gozamos, Señor, una vez más por poder estar en este lugar, y también nos alegramos, Señor, de porque tú nos has regalado un día más de vida. Señor, tú nos has bendecido un día más, nos has cuidado, nos has guardado, nos has bendecido con este maravilloso día, Señor, y una vez más estamos aquí delante de tu presencia para adorarte, para bendecirte, para reconocerte, Señor, que tú eres el único Dios y el Dios verdadero, para reconocer que solamente tú eres Dios y que tú nos bendices cada momento de nuestra vida. Por eso en esta hora, Señor, te alabamos, te bendecimos, y todos juntos, Señor, clamamos delante de tu presencia para que tu palabra, Señor, corra como río en nuestras vidas. Aún, Señor, también en mi vida, porque tu palabra también es para mi vida. Para mis hermanos, Señor, que tú puedas hablarle el corazón. Para aquellos, Señor, que tienen algún problema, una dificultad. Señor, que en esta noche, Señor, tú le puedas hablar directamente a su corazón. Que tu palabra, Señor Jesús, esté sanando los corazones, libertando las mentes, Señor. Y en esta noche, Señor, nosotros podamos salir bendecidos, Señor, porque tu bendición es la que enriquece nuestra vida. Tu bendición es la que nos hace rico en nuestro corazón y en nuestra mente. Por eso, en el nombre de Jesús, yo pido tu bendición en esta noche, en este lugar y en cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Quería primeramente hacer énfasis en el versículo 2, que dice: he aquí como los ojos de los siervos miran a las manos de sus señores. En la antigüedad, el siervo estaba al lado de su señor continuamente. Cuando lo servían, cuando se servían en la mesa, estaban al lado expectante de las manos de los señores, de la mano de su amo, porque gesticulaban. Y justo con esa gesticulación le estaba el mandato de su siervo, de su señor. Entonces, por eso el salmista hace hincapié en la atención de las manos, porque eso es importante para una actitud de sumisión y también en una actitud de obediencia. A veces yo me detuve en esto y busqué esa información. ¿Por qué las manos? ¿Por qué esa actitud? Y era una actitud de reverencia que tenía el siervo a su señor.
porque con un levantamiento de su mano o con un movimiento el siervo ya sabía lo que tenía que hacer. Si tenía que irse, si tenía que traer. Eran pero tan estrictos antes que ellos simplemente con un movimiento el siervo se ponía a disposición de su Señor. Entonces me llamó poderosamente la atención a mí. Y el salmista termina diciendo: así nuestros ojos miren a Jehová nuestro Dios. Y yo quería hacer hincapié en las manos de nuestro Dios. Porque si bien nosotros ahora no estamos en servidumbre, nosotros no nos servimos como en los antiguos tiempos, pero sí Dios es nuestro amo. Dios es nuestro Señor y nuestro amo. Entonces qué bueno que es tener esa gran actitud que tenían los siervos para servir a su Señor. Entonces por eso yo quiero hacer hincapié en las manos de nuestro Dios. Y qué poder hay en las manos de Dios. Qué poder hay en las manos de nuestro Dios Todopoderoso. Saben que nosotros vemos que en las manos de Dios hay dependencia. Una de las virtudes que nosotros podemos tener, que dentro de las manos de Dios, nosotros podemos destacar la dependencia. Nosotros tenemos que ser dependientes de Dios. Y un claro ejemplo era lo que nos daba Angelita en un principio con este pastor. El hermano, nuestro hermano, no se movía sin la dependencia de Dios. ¿Y saben cuál es el gesto? Que también lo hizo Jesús cuando le dijeron: Señor, no tenemos pan. ¿Cuál fue la actitud de este pastor? De inmediato, depender de Dios. La oración es dependencia de Dios. Saben, hermanos, que cuando Jesús multiplicó los panes y los peces, los discípulos le dijeron: ¿y cómo vamos a hacer para darle de comer a esta gran multitud? Pero nuestro Señor Supremo, que dependía de Dios, también dijo: denle vosotros de comer. Entonces, ¿por qué Jesús hablaba de esa manera? ¿Por qué el hermano fue y oró? Porque sabía que estaba la respuesta. Hermanos, las manos de Dios están en nuestro servicio cuando nosotros somos dependientes de Dios. Saben, hermanos, que es tan importante porque la dependencia de Dios quita nuestro ego. Y eso es por naturaleza. Nosotros somos así por naturaleza. Nosotros somos egocéntricos por naturaleza. Nosotros pensamos y nos preparamos para hacer lo importante de la vida. Y es verdad. Uno se prepara para tener un oficio, para tener una ocupación. Y Dios desarrolla en nuestra vida el querer y la ocupación para poder hacerlo. Pero también nosotros nos olvidamos que, como Dios es nuestro supremo Dios, tenemos que estar dependiendo de Él. Y una de las dependencias de Él es la oración. ¿Y por qué hacemos tanto hincapié en la oración? Porque es el único método que mueve las manos de Dios. Si nosotros empezamos a leer la Biblia, entendemos que hombres y mujeres que dependieron pura y exclusivamente de Dios fueron cuando Dios movió sus manos. Entonces la dependencia no es un capricho, no es un capricho la oración. Y a veces nos cuesta orar, porque la oración es un ser sobrenatural. Entonces, cuando nosotros oramos, entramos en una situación sobrenatural, porque Dios es sobrenatural. Entonces, la dependencia de nosotros con Dios viene a través de la oración. Y Angelita tiene razón con el ayuno, porque los que han ayunado se han dado cuenta que nuestra vida ha cambiado, ¿o no? Cuando nosotros oramos y ayunamos, nuestra condición espiritual cambia, es transformada, porque nuestro cuerpo ora. Saben que yo me he dado cuenta que hay situaciones en mi vida que a través de la oración y el ayuno se han ido sin que yo se los pida al Señor. Pero como Dios conoce nuestro corazón y nuestras aflicciones y nuestros problemas, a veces los saca sin que nosotros los pidamos.
Por eso es bueno la dependencia de Dios. Nosotros tenemos que estar continuamente dependiendo de Dios. Y esto lo hemos escuchado del pastor cuando dice: hermanos, ¿usted oró antes de salir de su casa? Y eso es dependencia de Dios. Pero tengo que estar continuamente hablando con Dios. Y sí, eso es dependencia de Dios. Y cuando uno depende de Dios, Dios ahí empieza a mover las manos. Así como estos siervos miraban las manos de su Señor, así nosotros tenemos que mirar a Dios siendo dependientes. Saben que también las manos de Dios traen a nosotros la sumisión. ¿Saben por qué, hermanos, traen sumisión? Porque el siervo estaba expectante de lo que su amo iba a hacer. Y saben que la dependencia que nosotros podemos tener de Dios, también mirando las manos de Dios, siendo sumisos, vamos a ver lo que Dios quiere para nuestra vida. Saben, hermanos, que todos los caminos que nosotros tomamos son diferentes a lo que Dios tiene para nuestra vida, aunque le parezca mentira. Ahora, si nosotros somos dependientes de Dios y sumisos, Dios tiene un camino maravilloso para cada uno de nosotros. Por eso estamos acá, porque Dios tiene un plan, un propósito destinado. Pero nosotros con nuestra arrogancia, nosotros con nuestra insensatez, desviamos los planes de Dios. Aunque les parezca mentira, aquellas personas que Dios ha planificado un futuro maravilloso, con el pecado, con la inconstancia, con la soberbia, hemos desviado el camino de Dios. Entonces, cuando nosotros estamos dependiendo de Dios y cuando estamos en sumisión, cuando Dios mueve su mano, nosotros estamos expectantes. Y la mano de Dios marca el camino que tenemos que recorrer. Dios nos muestra, hermanos, el plan y el propósito que tiene preparado para nosotros. Y el único que tiene el poder para desviarlo somos nosotros con nuestra conducta. Por eso el hincapié en la oración. Por eso el hincapié en estar relacionados con Dios. Ojalá Dios nos bendiga como nuestro hermano, que él podía leer la Biblia de rodillas, que él podía orar tanto tiempo, porque si nosotros llegamos a esa instancia de oración, seremos hombres y mujeres revolucionarios en nuestra vida andar, en nuestro diario andar, porque saben, hermanos, que eso va a mover las manos de Dios, y ahí van a ser como nosotros vamos a cambiar y ser transformados. Como dice Angelita en un momento, un dolor de rodillas no va a impedir que nosotros hagamos la voluntad de Dios. Eso pasa en un segundo plano. Entonces la dependencia de Dios es una de las que mueve la mano. La sumisión es no querer hacer lo que nosotros queremos, es aprender lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Entonces, si no oramos, ¿cómo vamos a escuchar a Dios? Si el siervo no está al lado de su Señor, ¿cómo va a llegar a hacer la voluntad de su amo si no vio que movió las manos? ¿Se da cuenta que todo es relacionado? Y tercero dice, disciplina. Y aunque parezca mentira, todo nos cuesta ser disciplinados por la sumisión que viene relacionado. Saben que en todos los órdenes de la vida hay disciplina, en la iglesia también. Y Dios se disciplina. ¿Y saben por qué? Porque cuando sacó de Egipto a su pueblo, lo primero que hizo cuando lo estableció fue dar los 10 mandamientos. Y eso es disciplina. Y todo el mundo tiene que ser disciplinado. Todos tenemos que ser disciplinados. Por eso, hermanos, es importante cuando nosotros obedecemos. Es importante cuando Dios habla el corazón, es hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos. ¿Saben por qué? Porque nos vamos a evitar muchos problemas. Nos vamos a evitar muchos problemas. Cuando uno obedece a Dios, Dios encamina nuestro camino. Y Dios es perfecto, Dios no se equivoca. Lo que vamos a hacer lo vamos a hacer bien. Y lo que no hacemos bien es por nuestra culpa, porque no estamos disciplinados. Y una de las disciplinas, volvemos al mismo punto, es la oración, es la lectura de la palabra. ¿Por qué nuestro hermano leyó tantas veces la Biblia?
porque lo apasionaba cuando Dios hablaba. ¿Usted no le ha pasado que en un momento abrió la Biblia y recibió un versículo bíblico donde le habló, donde usted se sintió confortado? Este fue uno de los versículos que yo abrí la Biblia y leí por primera vez. Abrí la Biblia hace un tiempo y me reconfortó porque Dios me habló. Porque dije, cuando lo leí, lo habré leído un montón de veces. ¿Vio cuando usted lee la Biblia? Pero le leí un montón de veces. Pero en ese momento hice tanto hincapié que hasta me llevó leer la situación del siervo, de las manos. Me llamó mucho la atención eso. ¿Qué hacía el siervo con las manos? ¿Por qué David decía, como el siervo mira las manos de su Señor? Me llamó la atención. Y eso lo relacioné con las manos de Dios. En las manos de Dios hay tanto poder, tanta majestad, que nadie puede contra nuestro Dios. Y saben, quiero llevarlos a Esdras. Miren, Esdras. Esdras, capítulo 7. Saben que cuando el pueblo de Israel estuvo cautivo en Babilonia, llegó estoy en Esdras, Esdras capítulo 7. Llegó un dictamen del rey. El rey en un momento se acordó y dijo, tráigame en el libro, porque quiero leer el libro de las memorias. Y el rey dijo, en el 6, capítulo 3 de Esdras, Esdras 6, versículo 3 dice, en el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio órdenes acerca de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén, para que fuese la casa reedificada como lugar para ofrecer sacrificios, que sus padres fuesen firmes, su altura de 70 codos y de 60 codos su anchura. Y saben que el rey despertó su ansiedad, y uno de los que fue a restaurar ese templo, esa ciudad que había sido devastada, quemada, fue Esdras, este sumo sacerdote, este escriba Esdras, que era un sirviente, estaba al lado del rey, un copero. Nehemías, perdón. Esdras, entonces, él se sintió mal y dijo, ¿por qué estás así? Porque estoy triste, mi familia está en otro lugar. Entonces, el rey lo mandó. Le dijo, en el versículo 7, versículo 6, dice, este Esdras subió de Babilonia, era de escribas diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió al rey todo lo que le pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Esdras estaba buscando la manera de restaurar el culto en una ciudad devastada. Entonces le pidió al rey si él podía ir. Y Dios se lo concedió. ¿Por qué? Pues porque la mano de Dios estaba sobre Esdras. Entonces, una ciudad devastada, una ciudad que fue quemada, Dios había tomado a Esdras, un sumo sacerdote, para instaurar la adoración en Israel. Y saben que Esdras se dio cuenta de que todo fue formado por la mano de Dios. Entonces, sigue diciendo después, en el versículo 9, porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al primero del mes quinto llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel
sus estatutos y decretos. Entonces, Dios había tomado a este hombre preparado, porque era sumo sacerdote, para restaurar el culto a Dios en una Jerusalén que había sido devastada. Y cuenta la historia de que hombres de Dios oraron para que Jerusalén vuelva, los cautivos vuelvan a Jerusalén. Y Dios lo había prometido. Por eso nosotros tenemos que entender que en Esdras hay otro versículo más, que es el 8:18, dice así: y nos trajeron según la buena mano de Dios sobre nosotros un varón entendido de los hijos de Maí, hijo de Leví, hijo de Isaí, a Serebías con sus hijos y sus hermanos. 18. Y después el 22 dice: porque tuve vergüenza de pedir al rey tropas y gentes de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo: la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que buscan, mas su poder y su furor contra todos los que lo abandonan. Se dan cuenta que Esdras había sido bendecido para ir desde Babilonia hasta Jerusalén a reedificarla. Y él reconoció de que Dios lo acompañaba. Se dan cuenta que la mano de Dios se mueve cuando uno ora, cuando uno intercede. Ahora, hay otro versículo que es Jeremías, que estamos al lado. Jeremías, cuando reconoce que su pueblo tenía que volver, fue uno de los que oró, hablando de los hombres de oración, y cómo Dios, a través de Esdras y conjunto con Jeremías, vuelven a Jerusalén a restaurar ese pueblo que había sido cautivo por ser rebelde contra Dios. Y hablando de la rebeldía, nosotros podemos también ser cautivos del pecado, como lo fue Israel. Israel fue cautiva del pecado por su rebeldía, porque fueron cautivos, porque ellos no se volvieron a Dios, siguieron y vivieron en pecado y fueron cautivos por un rey babilónico. Entonces Jeremías, viendo todas estas cosas, escuchen la oración. Si le llama la atención, Nehemías 1:5. Nehemías. Perdón, hablé de Jeremías, pero viene después. Perdón, Claro, estamos al lado. Después de Esdras viene Nehemías. Me salté un versículo. Después vamos a Jeremías, Vamos a ir. Nehemías 1:5. Yo quiero que ustedes lean la oración. Hablando del hincapié de la oración, que estuvimos hablando de la oración, de la dependencia, de la sumisión, de la disciplina. ¿Estamos? Está hablando Nehemías, está orando, dice: y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guardas el pacto y la misericordia de los que te aman y guardan su mandamiento, esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo con la casa de mi padre hemos pecado. ¿No le resulta algo familiar esta oración? ¿Se acuerdan la oración que hizo Daniel? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Qué intercesión por los siervos? Y ellos reconocen el pecado. Saben que, hermanos, la sumisión, la disciplina, también vale cuando uno reconoce su pecado. Nosotros debemos reconocer que hemos pecado delante de Dios.
Entonces él dice así en el versículo 7, dice, en extremo nos hemos corrompido contra ti y nos hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Saben, hermanos, que si no hay reconocimiento de pecado, Dios no mueve su mano. Por eso la santidad en nuestra vida es tan importante para que Dios mueva su mano sobre nosotros. El reconocimiento que hemos pecado. Y saben, hermanos, que hay hay gente que piensa que yo soy bueno, no le hice mal a nadie. Y tiene razón. Por ahí es bueno y no hizo mal a nadie. Pero delante de Dios todos hemos pecado. Aún a veces con los pensamientos, con las malas actitudes, con nuestro mover, con nuestro pensar. Y saben, hermanos, que tenemos un Dios misericordioso, que Él nos perdona todos los días cuando nosotros nos arrodillamos y pedimos perdón. Él es el único que cuando perdona olvida. Por eso es tan importante que nosotros confesemos nuestros pecados, así como lo hacía Nehemías. Y dice, acuérdate ahora de la palabra que dijiste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo dispersaré por los pueblos, pero si os volviereis a mí y guardareis mi mandamiento y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Saben que nosotros estamos dispersados por todo el mundo. Vos y yo estábamos dispersados por todo el mundo. Y Dios hoy nos trajo hasta aquí. Nos ha congregado todos juntos para servir a un solo Dios. Para servir a nuestro Salvador. Para que la buena mano de Dios esté sobre nuestra vida. Por eso es tan importante la oración, la comunión. Es tan importante que nosotros nos relacionemos con Dios. Y saben que Él termina en el capítulo 2, verso 8, dice, termina, y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Después de esta oración, Nehemías fue a ayudar a Esdras a restablecer el templo de Dios en Jerusalén. Entonces nosotros vemos qué poder tiene la oración, qué poder tiene cuando uno se involucra en la oración. Y hoy estamos pasando un momento difícil con nuestro país, con esta situación. Y es importante que la iglesia tome el lugar que corresponde. Yo no estoy muy de acuerdo que los pastores se hagan políticos, pero es mi opinión, ¿no es cierto? Pero sí estoy de acuerdo que los que están en el Senado se conviertan a Cristo. ¿Entienden? Por eso es importante que la oración, que la iglesia cumpla el rol fundamental que tiene en la tierra. Y uno de los roles es la oración. Saben, hermanos, que la oración puede mover la mano de Dios y puede bendecir a los diputados, senadores, concejales, aún el presidente, a la gente que tiene al lado, para que sean honestas y sinceras, o por lo menos que trabe cualquier situación que pueda hacer daño al pueblo. Y esa responsabilidad la tiene la iglesia a medida que la iglesia ora, que se involucra. ¿Entienden? Por eso es tan importante que nosotros estemos al lado de nuestro Dios, mirando sus manos de bendición. Saben, hermanos, que en Jeremías, ahora sí vamos a Jeremías. En Jeremías vamos a leer un pasaje tan conocido que es 18, 4 al 6. La mayoría se lo conocen de memoria. Porque es lo que pasa cuando uno cumple. Dije bien, ¿no? Jeremías 18, 4 al 6. Sí, ahora sí estamos en Jeremías, ¿eh? Ahora sí. Muchos lo saben de memoria, ¿no?
¿Lo encontró? Dice, hablando también de las manos de Dios, hablando de la dependencia, de la sumisión, de la disciplina. ¿Saben, hermanos, lo que Dios quiere hacer con nuestra vida? En una visión, ¿estamos? Dije bien, Jeremías 18:4, ¿estamos ahí? Dice, y Dios lo lleva a Jeremías en una visión, ¿no? Y le dice, y la vasija del barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vez la vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová, he aquí, como el barro en manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. El alfarero estaba haciendo una vasija de barro en su torno, y cuando llegó Jeremías se rompió. Cuando se le rompió, el alfarero la volvió a amasar y la volvió a hacer de nuevo. ¿Qué le dio a entender Dios a Jeremías? Lo que ustedes ya entendieron, es que Dios puede moldear nuestra vida conforme a los planes y propósitos de Dios. Dios quiere formar tu vida, quiere formar mi vida conforme a sus propósitos y planes. Quiere romper lo que nosotros pensamos, romper lo que nosotros queremos, romper nuestros pensamientos y moldearlos conforme al alfarero. Dios es nuestro alfarero, y Dios con sus preciosas manos quiere moldar tu vida, quiere moldear tu camino, quiere moldear tu circunstancia, quiere moldear todo lo que vos necesitas. Pero todo eso viene a través de la oración, viene a través de la dependencia, viene a través de la sumisión y viene a través de la disciplina. Mire cuántas cosas quiere Dios hacer con nuestra vida cuando nosotros dependemos de Él. Entonces, nosotros entendemos que en la mano de Dios estamos bien. En la mano de Dios vamos a ser ese instrumento que Dios quiere que sepamos, que seamos. Pero está en nosotros dejarnos moldear, o está en nosotros hacer nuestra vida y sufrir las consecuencias. Hermanos, a veces con tan poco nosotros podemos hacer mucho para Dios. A veces por lo que nosotros pensamos, decimos, Dios, ¿qué puede llegar a hacer en mi vida? Un montón de cosas, porque aún nuestro testimonio puede hablar de lo que Dios pudo hacer en mi vida. Lo que Dios pudo hacer en tu vida puede llegar a ser de gran testimonio para otros. Lo que Dios ha moldeado en nuestra vida puede ser una bendición para otros. De cuántas cosas nos ha sacado el Señor, cómo tuvo que moldear nuestra vida, las manos de Dios en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, en nuestras actitudes, en nuestro carácter. Cómo Dios ha moldeado. Y una de las formas, por lo menos hablo por mí, fue con el ayuno. El ayuno me ayudó mucho a moldear mi carácter. Yo venía de un lugar y de un momento donde no me habían enseñado lo que era la disciplina, no me habían enseñado lo que era la sumisión. Entonces eso fue lo que costaba encajar en los planes de Dios. Porque a veces cuando nosotros le pedimos a Dios que moldee, que haga, y no se cumple, nos enojamos. Pero saben, hermanos, que uno de los planes y propósitos de Dios es que esperemos, que seamos sumisos. Porque Dios nunca llega tarde. Porque Dios hace las cosas perfectas. Nosotros somos imperfectos, pero Él es perfecto. Y no hace las cosas para lastimarnos, sino que hace las cosas para bendecirnos. Aun cuando se cierran puertas, aun cuando para nosotros es perfecto y no se da, para Dios es perfecto, porque no nos deja sufrir. Entonces, hermanos, hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en las manos de Dios. Hay un plan y un propósito que es para nosotros, que hoy es implantado en nuestra vida a través de las manos de Dios. Y saben que no solo hablaremos de las manos,
sino que también nosotros podemos ver que en los primeros versículos dice: a ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. Y saben, hermanos, que esto es tan importante. ¿Por qué? Porque uno cuando mira al cielo, literalmente cuando uno mira al cielo, se da cuenta de que hay un ser supremo allí en los cielos que nos está esperando, que nos ama, que nos bendice. Y saben, hermanos, que yo busqué que Jesús dice en el Padre Nuestro, en Mateo 6:9, dice: Padre nuestro que estás en los cielos. Los cielos es el lugar donde Dios habita. Por eso el Salmo dice: a ti alcé mis ojos. Y después vuelve a repetir: a ti que habitas en los cielos. Él está hablando a Dios. Y saben, hermanos, que uno de los que nosotros podemos saber, que Jesús en el Padre Nuestro se dirige a Dios mirando al cielo. Y saben, hermanos, que qué es lo que tiene de difícil este mundo, que la gente no mira hacia el cielo. Quizás mira a la derecha, mira a la izquierda, mira para adelante, mira para atrás. Pero cuando uno le dice: mira a Dios, la gente no quiere. Aún con su problema, con su dificultad, aún con su arrogancia, no mira al cielo. Y hermanos, nosotros somos llamados a mirar hacia el cielo, que es donde Dios habita. Dios habita en los cielos. Por eso Jesús, cuando instruye a la iglesia a la oración y hace el Padre Nuestro, empieza reconociendo que Dios habita en los cielos. Y saben, hermanos, que en otro pasaje dice que Jesús, cuando va a resucitar a Lázaro, Él entiende de que, claro, en la situación que él estaba, que ya Lázaro estaba muerto y estaba enterrado, porque cuando Jesús llega, le dice: quiten la piedra del sepulcro. Y hay una charla que tiene con Marta, que le dice: maestro, ya hiede, hacía 4 días que estaba muerto. Y Jesús le dice: si crees, verás la gloria de Dios. Y Jesús mira al cielo y dice estas palabras: gracias, Padre, porque tú siempre me oyes. ¿Qué les resulta familiar a ustedes esto? De que nosotros tenemos la certeza de que Dios escucha la oración. Dios te escucha. Aunque vos no lo creas, Dios te escucha. Porque cada oración que nosotros alzamos al cielo, el Señor la escucha. Por eso dijo Jesús: gracias, Padre, porque tú siempre me oyes. Y después le dice: Lázaro, sal fuera. Ahí Jesús le dio a entender a los que estaban con él de que el Padre es el Supremo, de que Dios es el que hace las cosas. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que entender qué poderosa es la oración. Y como decía Angelita, las grandes oraciones a solas y de rodillas son las que en una oportunidad uno puede decir: gracias porque tú siempre me oyes. ¿Se dan cuenta? Este pastor que se pasó mucho tiempo orando de rodillas y oraba mucho, simplemente entró a su habitación y le dijo: necesitamos pan. ¿Pero por qué lo escuchó tan rápido el Señor? Porque el fruto de la oración de tanto tiempo de rodillas fue lo que hizo que en ese momento Dios haga la obra. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que entender de que las manos de Dios son poderosas, de que nosotros tenemos que alzar nuestros ojos al cielo, dependiendo de Dios. Quizá uno no tiene que estar continuamente mirando hacia el cielo cuando ora, pero sí tiene que depender de Dios. Sí, es la dependencia de Dios lo que nos hace a nosotros fuertes y poderosos. Por eso usted va a escuchar siempre que el cristiano tiene que depender de la oración.
tiene que depender de la lectura bíblica. Un hijo de Dios no puede vivir sin leer la Biblia. Todos los días debemos leer la Biblia. ¿Por qué? Porque nos da alimento espiritual, nos habla el corazón. ¿Cómo a veces nosotros vamos a poder entender a Dios o escuchar su palabra si no leemos la Biblia? Entonces, por eso es algo de dependencia. Yo dependo de Dios. ¿De qué? A través de la palabra, a través de la oración, a través de mirar al cielo. Entonces, vemos que también es algo tan importante de que cuando uno mira a Dios, y hablando de la dependencia, hay un hecho tan importante que a nosotros nos pasa, y usted se va a dar cuenta. Cuando yo le cuente la historia, usted se va a dar cuenta que a nosotros nos pasa. ¿Saben que hay una situación que pasó Moisés en el desierto? Que todo el pueblo de Dios, a través de su rebeldía, empezó a murmurar contra Moisés. Ya el pueblo de Dios había salido de Egipto y estaba en el desierto, y empezó a murmurar. Entonces Dios, de castigo, le mandó serpientes ardientes que los picaban y morían. Pero ¿qué pasó? Se arrepintieron. Entonces clamaron a Moisés diciendo: hemos pecado contra Dios. Moisés ora, muchos conocen esta historia, por eso no la vamos a buscar. Y Dios le dice: hazte una serpiente, ponla en un asta y levanta bien en alto. Aquellos que miren la serpiente, aunque sean mordidos, vivirán. Y saben, hermanos, que hay muchas personas que uno, cuando le presenta la salvación, que es mirar a Cristo, no lo aceptan. Y es tan solo mirar a Cristo. Las personas, ¿qué tenían que hacer? ¿Tenían que orar 2 horas? No. ¿Tenían que ayunar 40 días? No, tampoco. Lo único que tenían que hacer es mirar la serpiente. Miraban la serpiente en una actitud de fe, y los que iban a ser mordidos, o los que lo mordían, vivían. Hermanos, esto es la situación tan fácil que nosotros tenemos que hacer: mirar a Cristo, mirar hacia el cielo, mirar hacia arriba. Jesús decía, miró hacia el cielo y dijo: Padre, gracias porque tú siempre me oyes. Qué palabras de bendición, qué palabras hoy de fe que tenemos, que sabemos que Dios nos escucha a través de la oración. Saben, hermanos, que también quiero terminar con la misericordia, y esto es algo importante. Saben que el versículo 2 termina: así nuestros ojos, estoy en Salmo 123, ¿estamos? Así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios hasta que tenga misericordia de nosotros. Saben, hermanos, que la misericordia de Dios es algo que Dios nos da sin que nosotros las merezcamos. Saben, la misericordia la derrama Dios todos los días, sin que nosotros la merezcamos. Nosotros no merecimos la misericordia de Dios, pero Dios es tan bueno, es tan poderoso, que derrama su misericordia todos los días. Cuando uno se arrodilla y le pide perdón a Dios, Dios derrama su misericordia. ¿Y qué dice el salmista? Hasta que tenga misericordia de nosotros. Saben, hermanos, que mirar hacia el cielo, mirar las manos de Dios, estar en sumisión, estar en dependencia, también lo que nosotros tenemos que hacer es esperar. Y eso es lo que más nos cuesta a nosotros. ¿Cuánto hace que nosotros venimos orando y orando por un problema, orando por una situación, orando por una tristeza, orando por cualquier cosa que a nosotros nos da tristeza, nos hace daño, y no encontramos la respuesta? Saben, hermanos, que Dios ya se puso a actuar. Aunque nosotros no lo veamos, Dios ya está actuando en lo que vos le estás pidiendo. Lo que pasa es que Dios a veces tiene que acomodar situaciones en nuestra vida para que llegue a suceder. Saben, hermanos, que cuando Daniel
se puso a orar y a ayunar. Dice que en el momento que él se puso a orar y a ayunar, Dios ya mandó la respuesta. Pero la respuesta tardó 40 días. Entonces hay cosas que se traban en los cielos que nosotros no la vemos, pero Dios escucha tu respuesta. Dios ha escuchado todo lo que vos les pedís. Simplemente esperemos la misericordia de Dios. Esperemos lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, pero no nos olvidemos de lo primero. No nos olvidemos de la oración. No nos olvidemos de mirarle las manos a Dios, que es lo que tiene para nosotros. No nos olvidemos de la dependencia de Dios. Oremos en todo tiempo, oremos en todo lugar. A veces, hermanos, en nuestro trabajo simplemente oramos con nuestra mente, con nuestro corazón, y Dios nos escucha, porque Dios es un Dios todopoderoso, todopoderoso, majestuoso. Hermanos, entonces, para terminar, quería ir a Lamentaciones, para terminar sobre la misericordia. Lamentaciones 3, 21. ¿Estamos? Lamentaciones está después de Jeremías, ¿no? Sí, Jeremías, Lamentaciones. Lamentaciones 3, vamos a leer el versículo 21, porque es importante también. Dice, esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. ¿Llegamos? Dice el 21, esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana y grande es tu fidelidad. ¿Se dan cuenta, hermanos? En esto esperaré, en la misericordia de Dios, que son nuevas cada mañana. Aunque te parezca mentira, Dios se renueva todas las mañanas. Y Dios es un Dios poderoso porque no se acuerda. Si nosotros pedimos perdón, no se acuerda lo que hicimos ayer. Porque Dios es un Dios perdonador. Y lo que perdona, olvida. Y el Señor renueva cada vez su misericordia. Y su fidelidad también la renueva por las noches. Porque cada noche que nosotros nos vamos a descansar, hemos visto de que Dios nos ha guardado y nos ha protegido. Por eso es importante el primer versículo que dice el 21. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Y la misericordia de Jehová está en Jesús, que mandó a morir por nosotros en la cruz. Esa es la misericordia que nosotros debemos esperar. Por eso, en el Salmo 123, termina diciendo, hasta que tenga misericordia de nosotros. Esperemos. No sé cuánto tiempo estás esperando, pero hermanos, Dios no llega tarde. Espera, orá, ayuná, buscá de Dios, porque lo que tanto estás esperando en su momento llegará. Dios nunca llega tarde, sino que Dios llega en el momento oportuno. Por eso, hermanos, esto era lo que yo quería darles en esta noche, para que cada uno de nosotros entendamos de que las manos del Señor están abiertas para nuestra vida. Simplemente somos nosotros los que nos escapamos de Él, a través de vivir una vida que a Dios no le agrada. Ahora, cuando nosotros somos dependientes, sumisos y disciplinados con Dios, Dios moverá su mano a nuestro beneficio. Entonces entendemos de que tenemos que renovarnos cada día a través de la oración, a través de la palabra, y si los que pueden ayunar, que están dispuestos a ayunar, van a ver y van a experimentar algo nuevo de Dios. Hay algo nuevo de Dios que viene sobre tu vida y sobre la mía,
cuando uno se dispone a buscarlo. Amén. El Señor nos bendiga en esta noche. Los invito a orar. Y los invito sobre todas las cosas a poner toda su ansiedad delante de Dios. Jesús decía, traer las cargas a mí y yo os haré descansar. Saben, hermanos, que cuando uno depende de Dios es cuando Él actúa. Cuando nosotros lo hacemos en nuestra fuerza es cuando nosotros nos cansamos. Por eso Jesús decía así: traéis, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Si estamos cansados y trabajados, si estamos cansados de llevar nuestra vida con nuestra fuerza, saben, hermanos, que yo los invito a probar con la oración, los invito a probar con el ayuno, aunque sean pocas horas. Quizá hay algunos que por ahí no están acostumbrados, pero pocas horas valdrá la pena para que transforme nuestra vida. Por eso los invito a orar en esta hora, hermanos. Padre, te alabo en esta noche, te doy gracias por tu amor y tu bendición. Te doy gracias, Señor Jesús, por una vez más poder predicar tu palabra, poder hablar de tantas cosas que tú tienes para nosotros, de cuánto nos amas, de cuántas cosas quieres hacer por nosotros, Señor. Y a veces nuestras vidas están sufriendo porque no somos disciplinados, porque no somos dependientes. Señor, en esta noche te pedimos, todos juntos, que tu bendición descienda sobre nuestras vidas. Que nosotros seamos como esos siervos al lado tuyo, Señor, mirando tus manos. Cada orden, que nosotros podamos cumplirla, Señor. Que nosotros podamos alzar nuestros ojos a ti cada día, todos los días, Señor. Alzar nuestros ojos y encomendar nuestra vida hacia ti. Señor, que podamos confesar todos los días nuestros pecados. Porque en ti, Señor, solamente hallaremos misericordia. Solamente en ti hallaremos misericordia, porque tú nos amas, Señor Jesús. Nos amas con amor eterno, porque tú, Señor Jesús, nos has bendecido. Por eso, Padre Celestial, en esta noche, yo encomiendo mi vida como encomiendo la vida de mis hermanos. Que la unción de tu Espíritu Santo, Señor, se esté moviendo de una manera especial en los corazones de mis hermanos que están necesitados. Que tú les abras los ojos espirituales, Señor, aquellos que los tienen cegados. Que tu bendición llene los corazones que están tristes, que están vacíos, Señor Jesús. Que tu Espíritu Santo comience a llenar con ese aceite espiritual, con ese aceite celestial, los corazones afligidos, los corazones enfermos, Señor, de tristeza, de congoja. En el nombre de Jesús, que tú comiences, Padre Celestial, en esta noche a hacer una obra maravillosa. Que tu Espíritu Santo comience en esta noche a moverse en una manera especial y poderosa por aquellos hermanos que están tristes, por aquellos hermanos que han errado el camino, Señor, pero que hoy están dispuestos, Señor, a ponerse en la brecha. Que hoy están dispuestos, Señor, a través de la oración y el ayuno y leyendo la palabra de Dios, ponerse en tus caminos, Señor Jesús, para que tú nos dirijas. Señor, en el nombre de Jesús, trae victoria a nuestra vida. Rompe cadenas, Señor, que nos atan al mundo, Señor, y que podamos ser seres espirituales, viviendo para ti, caminando para ti, Señor, como tú lo demandas. Señor, en el nombre de Jesús te doy gracias, desde ahora y para siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.